gracias. Nos da muchísimo gusto ser parte de su fin de semana. Ramón Ventura Camejo es un servidor público por naturaleza. Diputado al Congreso, senador por su natal Santiago, aspirante a la alcaldía, a la sindicatura en aquella oportunidad, pero sí fue gobernador, ministro, pero más que todo una persona entregada al servicio de la colectividad. Los que lo conocemos sabemos de su entrega. Qué bueno que hoy contemos con su presencia en este encuentro, un programa que lo vamos a disfrutar de principio a fin plenamente. Cuando se tiene la suerte de recibir grandes amigos en un programa que ya uno lo hace con cierta cotidianidad, como que se le hace más fácil el encuentro, porque fluye el diálogo, ¿no? Ramón Ventura Camejo, bienvenido. Qué bueno que nos encontremos en escenario. Hace mucho que no nos encontramos en escenario de la televisión. Hace unos días. Sí, sí. ¿Cómo va todo? Yo decía al principio que a ti parece que te formaron en el servicio, porque desde hace mucho tiempo que te conozco en las aulas, nos conocemos, estuvimos juntos pensando en el proyecto de aquella alcaldía que por algunas circunstancias no se logró, pero luego para fines de la senaduría también, porque cuando eras diputado todavía no teníamos el contacto, pero ya sabíamos de tu trabajo. En todo este tiempo, ¿hasta dónde se puede medir las satisfacciones en el servicio público? Bueno, muy bien. Debo dar las gracias, ¿verdad?, por esta oportunidad y al mismo tiempo aprovechar, ya que hacía un tiempecito que no nos podíamos sentar a conversar, que siempre he reconocido su profesionalidad, de todos los puntos de vista, su formación intelectual, y además fue dotado por la divinidad de una buena voz. No, eso es amistad, Camilo. De tal manera me conviene, pero es amistad. No. Si no fuera así, no lo contrataran como lo contratan. Sí, eso es verdad. Entonces, nada, es algo que siempre uno no lo dice, pero a veces hay que decirlo, lo que uno percibe del entorno. Lo agradecemos. Bueno, pues, en estas labores, pues, como usted dice, hemos ya abarcado un gran tiempo. Sí debo decirle que yo me inicié en la actividad política en el 1973, o mejor dicho en 72, porque como nuestra generación, usted más joven, pero una misma generación, sí, eran los momentos que éramos los herederos de la lucha de los jóvenes. Hay que recordar la lucha en el 68 de París, de los jóvenes de París, que establecieron que había que prohibir la prohibición. Sí. O sea, romper con todo, sí, y ahí se generó una nueva cultura. Igualmente fueron los jóvenes mexicanos, los jóvenes de Praga. Es decir, hubo toda una explosión de la juventud. A propósito, ayer era Día de la Libertad de Expresión. Perfecto, que algunos se olvidan de esos acontecimientos que marcaron un punto de partida. E igualmente nosotros, pues, yo estudié bachillerato en el Liceo Onésimo Jiménez, y ahí comencé a participar en los grupos estudiantiles. Luego, pues, vine a la Universidad Autónoma y entonces también participaba de los movimientos estudiantiles. Y en ese, teniendo un semestre en la UAS, entonces vino la división del PRD, de Bosch, y el sector estudiantil se fue totalmente... Y opositores todo el tiempo al balaguerismo. Totalmente exacto, con Bosch. Y mi primera aspiración era ser miembro del PLD, pero sin más pretensiones. O sea, cumplir con un compromiso cívico, un compromiso de ciudadano, y compromiso con las ideas que uno portaba en un sector que usted se sentía identificado. Y entonces, del espacio estudiantil, entonces pasé al espacio ya de la militancia partidaria,
incluso fue aquí en Santo Domingo, aunque tenía vínculos desde Santiago. Me tocó contar con una buena generación de señores que hoy yo los sigo admirando por su trayectoria. Por ejemplo, está el caso del ingeniero Rafael Solano en Santiago, que era de los líderes estudiantiles. Estaba Miguel Vázquez, estaba Radamés García. Radamés García, el que fue rector de la extensión de la UAS en Santiago. En Santiago, Radamés. El economista, sí, nuestro amigo Radamés. Radamés García y Solano es lo que me acercan a mí al pensamiento de Bosch. Pero Radamés parece como de la generación posterior a la nuestra, porque está jovencito todavía. Parece, pero es de nuestra generación. Por lo siguiente, jovencito está Radamés. Él y yo estudiamos juntos en la primaria y nos sentábamos en el mismo pupitre, en la escuela de Rincón Largo, donde yo nací y me crié una parte del tiempo. Y entonces, pues, esa era mi aspiración. O sea, militar en un partido como el PLD, que se identificaba con mi propósito, claro, atraído por la idea de Bosch. Pero vendiste periódicos también. Naturalmente, claro, entré por un círculo de estudio y todas las tareas que tienen que ver con el círculo, tareas teóricas y tareas prácticas. Y hoy estás en el comité político. En el comité político claro. Del partido. Sí. O sea, la más alta instancia del partido de gobierno. Pero nunca me lo propuse, o sea, nunca me lo concebí que iba a ser una vida política. O sea, no fue coyuntural que llegaste ahí. Sino que entré ahí, luego fui subiendo promociones, fui del cuadro del partido, o sea, lo que decíamos activista del partido. Un tiempo me dediqué a tiempo completo al partido. Y luego, pues, vino ya la carrera pública, porque inicialmente yo estudiaba en la UAS Ingeniería Civil. ¿Por qué Ingeniería Civil? Me había ido bien en la matemática y en la física en la escuela. Eso me provocó crear buenos amigos para compartir para los exámenes de estudio. A veces amanecíamos estudiando un grupo de amigos. Y luego entonces, pero mi papá era topógrafo. ¿Y cuál es el sueño de un topógrafo? Que su hijo sea ingeniero. Es lógico. Y entonces todo lo que podía aparecer era para mí. Que a veces somos aventajados los que somos primeros. Sí. Yo era primer hijo, y entonces a mí fue que se me dedicó. Pero era sobre la base de que yo arrastrara a los otros. Lógico. Pero cuando llegó el momento de la ruptura, yo estaba en quinto semestre de ingeniería civil, yo decidí que no era mi vocación, que yo quería estudiar ciencias políticas. Y entonces administración pública fue lo que estudié. Y eso no estuvo tan bien. Pero entonces te dedicas a la cátedra. Y posteriormente entonces, como una forma quizás de desarrollar más la formación y ante, diríamos, las situaciones que se presentan, asumí entonces la tarea de trabajar en la universidad. ¿Cuáles son las asignaturas que imparte? Ciencias sociales, bueno, sociología, historia de las ideas políticas, que incluso en eso he sido profesor titular. Escribí un libro sobre el tema. Ese lo tenemos. Precisamente para darle contenido a mis intervenciones. También llegué a dar materia de ética, como la ética también en la universidad, ética profesional. Bueno, y ahí llegué a dedicarme a tiempo completo con esas materias. La apreciación de los alumnos es que eres un gran profesor. Me lo han manifestado. Y yo siento que el trato en lo personal, pues tiene que dar como resultado eso, que los alumnos se sientan satisfechos y conformes con lo que estás haciendo. Pero perfecto. Lo agradezco. Pero perfecto. Hubo una curul en la Cámara de Diputados. ¿Hay algún proyecto que recordemos de Ramón Ventura Camejo que, digamos, favoreció a Santiago o a la región del Cibao, que lo presentó, lo planteó y que se aplicó? Trabajamos arduamente en varios temas de corte social, algo que inicialmente hoy quizás no se ve con mucho agrado, pero me tocó trabajar en la demarcación geográfico-política de la provincia, en el sentido de que me correspondió llevar a Licey, a municipio. Trabajé también con Villa González. No se ve bien en aquella época, pero ahora sí. Con Villa González, igual. Igualmente con Baitoa. Baitoa me correspondió llevarlo a distrito. Municipio, distrito y igualmente a Juncalito, también trabajé con Juncalito para el asunto de distrito.
Bueno, también me interesé mucho el tema de los alquileres. Llegamos a trabajar una ley de alquileres. Tuvimos, por el método del PLD, un partido de colectividad, no de individuos. Sí. Normalmente esos proyectos eran parte de un colectivo. De un colectivo. Los temas salariales, los temas referentes a la seguridad social. Pero igualmente en el Congreso hay, diríamos, una labor también de representación, una labor, diríamos, de fiscalización. Y dentro de esa labor también trabajamos para que tuvieran presencia las entidades que a veces son olvidadas. En este caso, en esos tiempos, el 82, como la llamada ONG, trabajé con la Unión Deportiva de Santiago, con Alianza Cibaeña Amantes de la Luz. El Amante de la Luz, todavía está ahí, ¿eh? Con el Plan Sierra. Sí, el de Mao. Con Manuel Arsenio Ureña. Con las iglesias. Me acuerdo que una vez fui a visitar las Carmelitas y no me recibieron, hablamos fue por una ventanilla. Porque sí, las Carmelitas tenían un monasterio muy cerrado, muy trabajaban y ellas. en todas ellas logramos, por ejemplo, asignaciones presupuestales para que hicieran una mejor labor. De espiritualidad y de... pero las demás entidades, como el Plan Sierra, que requería. Perfecto. Tú como interlocutor, o UDESA, la Unión Deportiva de Santiago. También Casa de Arte, también. Me recuerdo que esa época comenzaba Casa de Arte. En ese momento estaba ahí... Porque Casa de Arte surge por la motivación de la de aquí, la de la capital. Perfecto. Me recuerdo que había gente que daba seguimiento a esto, como Esteban Rosario, por ejemplo, y otros grupos. Siempre me cuidaba que los proyectos que tenían que ver con... Casa de teatro de aquí. Con casa de teatro. Sí. Casa de teatro. De aquí Casa de Teatro, en Santiago Casa de Arte. Que tenían que ver con sector productivo, escuchar la voz del sector productivo. Es decir, me dieron a decir, mira, es curioso que tú como legislador, senador o diputado, no eres de nuestro sector. Sin embargo, nunca antes habíamos tenido un legislador que se preocupara que nos informáramos de proyectos que podían afectar. Pero ¿y cómo la vida te pone ahora en las manos la posibilidad de manejar tantas cosas similares a lo que manejaste cuando eras diputado? Por ejemplo, ¿cómo anda la administración pública? Porque eres ministro del Ministerio de Administración Pública, está en tus manos, y ha habido grandes cambios sustanciales, ¿no? Que la gente lo puede percibir. Bueno. Me imagino que debes sentirte muy cómodo en ese puesto. Bueno, sí. Ahí vamos, pero no quiero dejar de decir que quizás mucha gente no recuerda que me tocó como legislador someter la resolución para la construcción del aeropuerto de Santiago. Es decir, aquello fue a mí fue que me correspondió llevar la resolución. Claro, había todo un equipo detrás, debo decir, Monseñor Núñez Collado, el señor Luis Krao nos hizo una explicación científica desde el punto de vista de los terrenos, de que en verdad no eran terrenos con una vocación agrícola, sino que tenían lo que él llamaba, me recuerdo, una arcilla expansiva que impedía que el agua filtrara, y entonces eran terrenos sin vocación. Recibí algunos ataques de algunos amigos de la sociedad ecológica. No, y la prensa, sí. La prensa acabó con todos ustedes, incluyendo con el grupo. Yo apenas iniciaba mis andanzas en los medios de Santiago, y me acuerdo que al sector de Zona Franca, que participaron luego como inversionistas, y a todo ese grupo, y ustedes, los legisladores que estaban a favor de la construcción del aeropuerto, le decían que eso era un peligro público, que todos los aviones que se iban a caer ahí, iban a caer en el hombro de ustedes todos. Yo me acuerdo de todo eso. Bueno, pues igualmente tuvimos que ver... Sin embargo, ¿cuánto le ha aportado Santiago? ¿Cuánto le ha aportado? Tuvimos que ver con el puente de la otra banda. Ya. Usted recordará que lo que había era una barca. Ya, era una barquita. Y quizá, que se ahogaron mucha gente cuando no me acuerdo, en una oportunidad se ahogaron una cantidad de gente. Déjeme decirle, yo me tuve a ahogar en la barca. También. Y quizá por eso mi instinto me llevó a legislar para el asunto del puente, que en este caso, ahí está ese puente. En una ocasión, mi abuelo, con que yo tenía mucho vínculo, tenía una casita para la otra banda. Entonces yo los fines de semana, como me vinculaba, y él estaba trabajando un conuco por los Altos de Rafey. Sí. Se nos hizo tarde
y entonces íbamos a cruzar el río y el río estaba un poco crecido. Y nada, a un momento dado yo me le fui de la mano a él y él se asustó muchísimo. Por suerte después yo sé que para él hubiera sido una culpa permanente. Se asustó, pero nos salvamos. Pero en ese puente tuvimos que ver con él. Y siempre estábamos atentos al palpitar de Santiago, reunión con todos los grupos, juntas de vecinos, le decía al empresario, los clubes, sectores profesionales. Pero para terminar esta parte y entrar a la que ya usted me preguntó, la entrada de Santiago, también tuvimos que ver con la designación del coronel Lora Fernández. Ah, me acuerdo. Porque era, diríamos, una forma de un ejemplo de la lucha democrática por la vuelta a la Constitución del 63, y entonces esa entrada pudimos hacer eso, y así con todos los sectores, atentos siempre a los tabaqueros de Santiago, permanentemente la gente de Villa González. Yo quiero que entremos en ese tema, porque yo quiero ver cómo anda todo eso, y yo sé que desde la posición que ocupa, pues, hay una visión muy clara, pero mientras tanto hay que cumplir con unos compromisos y este encuentro. Y entramos al tema de la administración. Que Entramos. Gracias por seguir con nosotros. Nos acompaña en este encuentro el ministro de la Administración Pública, nuestro amigo Ramón Ventura Camejo. Vamos a señalar dos cosas. Garantizar la profesionalización de la administración pública e implementar un sistema nacional y moderno de la gestión de los recursos humanos. Diseñar y ejecutar y evaluar políticas, planes estratégicos para el fortalecimiento, propiciar y garantizar el más alto nivel de efectividad, calidad y eficiencia. ¿Hasta dónde eso se está materializando? Bien, no lo puedo contar, lo sé que el tiempo es breve en televisión. Sí. Que los resultados, el BID tiene el Banco Interamericano de Desarrollo tiene un barómetro para las administraciones públicas de América Latina. La última medición que hizo el BID nos colocaba en el 7º lugar dentro de los gobiernos de América Latina en desarrollo burocrático, que tiene que ver con todos estos temas. Sí. Y nosotros le hemos pedido al BID, como han pasado un par de años sin medir, que nos mida ahora. Y el BID ha cedido a medirnos, ya no en la globalidad como lo hace con todos, sino atendiendo cuando le pedimos que nos mida, porque creemos que debemos estar por debajo del 5 en América Latina. No me digas. En todos estos temas, porque se ha producido todo un proceso de reforma, de innovación. Por ejemplo, nosotros tenemos un sistema informático para la gestión de personal. Se llama Sistema de Administración de Servidores Públicos, conocido como el SAS, que no lo tiene la mayor parte de las administraciones públicas de América Latina. Ese sistema crea una base de información de los empleados públicos, los datos de ese personal, cuándo ingresaron, cuál es su formación, qué puesto ocupan, cuál es su salario, cuál es su actualización. Igualmente integra todos los subsistemas de gestión de personal, desde reclutamiento, selección, promoción y capacitación. O sea, eso es una innovación que se introdujo en la Administración Pública Dominicana que no lo teníamos antes. Pero igualmente hemos introducido un modelo de excelencia para la gestión del personal, la gestión de la administración pública, que se llama el Common Assessment Framework, que por siglas inglesas el CAF, pero traducido es el marco común de evaluación, en el cual... Ahí entran las premiaciones. Es la base para la premiación. Para las premiaciones. El Premio Nacional a la Calidad. Exactamente. Entonces, ¿qué otra innovación de esta gestión? Ese modelo establece para medirlo. La entidad trabaja con plan estratégico. Sus planes operativos anuales están alineados con el plan estratégico. El liderazgo, el titular, es una persona que tiene visión, está consciente de su misión, se involucra. Es emprendedor. Participa, es emprendedor, tiene iniciativa. O sea, la entidad se enfoca en procesos, o sea, sus actividades la concibe como proceso para ver cómo están esos procesos eslabonados, encadenados, y cómo una etapa puede ser cuello de botella y eso hay que racionalizarlo. Hay un manejo efectivo del personal. El personal es debidamente reclutado. El perfil, se cumple el perfil, se ocupa ese puesto, se está teniendo los requerimientos al nivel profesional, al nivel de experiencia, al nivel de habilidades y destreza. Ese personal se respeta en su derecho, es promovido en base al mérito. La entidad mide lo que hace, se consulta al usuario si tiene queja o no tiene queja, y en ese aspecto
Recientemente hicimos una encuesta al sector salud, que es el sector que más nos entusiasma a colaborar, tanto con el Ministerio como con el SNS. ¿Y por qué? Bueno, por el gran impacto social, Ya. porque a los hospitales públicos, ¿quiénes vamos? Son los pobres. Ya. En consecuencia, si usted mejora la salud, mejora el bienestar de los ciudadanos y sus ingresos. Entonces se mide. Y que esa encuesta la hizo CIP Latinoamericana. Se hizo una licitación, participaron todas una serie de encuestadoras y ellos ganaron. Bueno, ¿qué resultado dieron ellos? Bueno, que el 52% de los pacientes que van a hospital público dice que recibieron buen trato. Y el 87% dice que recibió mejor trato que el que esperaban. ¿Qué significa eso? La diferencia antes y después. Hay una imagen de que el sector salud los hospitales son un almacén de enfermos, de que los médicos no lo atienden, que no hay medicamentos, pero eso ha variado. O sea, hay otro trato. Hay pese a las huelgas y a la postura de los médicos frente a la AFP. Hay una humanización del servicio. Pero le doy otro dato que avala eso. Estos días visité el Cabral Ibáez, porque me interesa cómo está la construcción, pero también por los convenios con Salud Pública y con el SNS, para ver cómo están aplicando estos modelos. Y me llevaron a una farmacia, invito que usted pueda ir también, una farmacia de alto costo para el servicio de los pobres. Y la que dirige la farmacia, la cual me impresionó por su formación profesional, porque me di cuenta que sabía lo que me estaba diciendo los medicamentos, y además entusiasmada con el proyecto. Me dice, mire, ministro, esas 3 cajitas, muy pequeñas, ¿sabe cuánto cuestan esas 3 cajitas? Me dijo, cuestan 6 millones de pesos. Y ese es el tratamiento para el que tiene leucemia. Por aquí viene un pobre con leucemia y se cura con ese tratamiento. Y así para el cáncer, y para la hipertensión, para la diabetes, de alto costo, al servicio de los ciudadanos. Yo soy testigo presencial de todo lo que está pasando, porque me ha tocado la suerte de hacer algunos gráficos, algunos trabajos de video y algunas consideraciones para el proceso de modernización del hospital, que ya no es una modernización. Se tuvo que construir un hospital donde había otro hospital. O sea, eso ha cambiado, pero considerablemente. O sea, eso es así. Pero, y entonces, ¿qué ha habido, por ejemplo, en el marco de la educación? Mira, en el marco de la educación, que tiene que ver, o sea, con la actualización, cuando hablamos hoy de la 4ª revolución industrial, sí, donde incluso hay que ir reformando toda la base de la formación para asegurarnos por los próximos empleos. Bueno, pues nosotros tuvimos la decisión, diríamos positiva, a tiempo, establecer relaciones con centros de estudio internacionales. Se han estado formando los directivos públicos con la Escuela Francesa de Administración Pública, con la ENA, una escuela que está considerada la mejor del mundo de informadores de los funcionarios públicos, tanto así que los presidentes y los ministros de Francia surgen de esa escuela. Ese programa lo hemos estado aplicando aquí desde hace 10 años, en un convenio con ellos y local con la Pontificia Católica Madre y Maestra. El 80% de los profesores de esa maestría son franceses y el 20% dominicanos, porque hay que contextualizar. Pero igualmente tenemos otro convenio con la Universidad de Salamanca, que en relación con UTESA tiene una maestría en Gobierno, Administración Pública, que ahora vamos a hacer un cambio a la maestría y vamos a hacerla en Derecho Administrativo, porque es percibido que tenemos cierta carencia en especialistas de Derecho Administrativo. Tenemos más gente experta en trabajo, sí, pero en Derecho del Trabajo, pero menos en Derecho Administrativo, porque no teníamos tradición. Entonces estamos creando la doctrina y la jurisprudencia de la administración pública, y para eso es una universidad con un alto nivel de formación. Pero no podemos quedarnos ahí, y está también lo que implica todo este proceso de desconcentración del Estado, un Estado centralizado a un Estado desconcentrado. Entonces tenemos una maestría de desarrollo local con la UAS y la Unión de Municipalidades Iberoamericanas, en este caso Universidad de Granada, formando a los directivos en ese proceso de concentrar y de asumir mayores responsabilidades. Tenemos un trabajo con los ayuntamientos, con un acuerdo con la Unión Europea, a través de un proyecto llamado Pascal, y hemos desarrollado un sistema informático que se llama SISMAT municipal, y SISMAT se aplica a los distritos municipales. Bueno, ese SISMAT está monitoreando los ayuntamientos para ver en qué medida hacen rendición de cuentas, en qué medida ellos
hacen la calidad del gasto público. Eficientizan el gasto público. El gasto público. ¿En qué medida capacitan? ¿En qué medida están sujetos a la norma de compra y contrataciones públicas? ¿En qué medida se están orientando hacia darle oportunidades en sus transacciones a la micro y pequeña empresa y a la mujer en un mundo como el de hoy? Y no se te quejan, de equidad de género. Eso es casi fiscalizar el trabajo que están haciendo. Están entusiasmados. Están entusiasmados. Y como hay un ranking, ellos compiten día a día. Antes se juntaban 3 alcaldes y los nomás se preguntaban por sus familiares. Hoy se preguntan, ¿cómo tú estás en el SISMAT? Porque el SISMAT es un sistema que también es monitoreado desde Europa, porque ellos fueron los que lo financiaron, y de ahí se abren puertas para financiamiento y cooperación. Pero hay un detalle aquí. Hablaste de los estudios continuados, de la preparación del profesional, maestrías y estudios continuados. Pero eso es prácticamente imposible accesar por los costos de esa educación, Camé. Pero aquí hacer una maestría es empeñarse, y estamos conscientes de esa realidad. Por los convenios y por la voluntad presidencial, presidente Medina, pues se están financiando la maestría. Es bueno. O sea, ¿cómo se cogen entonces a los maestrantes? Por su desempeño, por sus calificaciones, por su vocación, por su identificación con lo que hacen y por su talento. O sea, obviamente, que tienen que aplicar. Sí, y por su talento. Sí, tienen que aplicar. Tener talento. Ahora mismo tuvieron unos 28 estudiantes en Salamanca, culminando la última semana de sus estudios. El año pasado fueron cerca de 34 a Francia para culminar en la ENA su última semana de estudio. Es maravilloso. Entonces, tienen una experiencia porque lo llevan a lugares que antes le han dado en teoría. No, el viaje por sí es una experiencia. Claro. Y luego la preparación, pues. Y lo que van a ver allá en la práctica, por ejemplo, ir a Francia y al Consejo de Estado y saber lo que hace en Francia el Consejo de Estado en la práctica. Hablaste del presidente de la República. En el cuatrenio pasado, el primero que habló de la posibilidad de una reelección fuiste tú. ¿Te acuerdas? El primero que puso ante la opinión pública la posibilidad de una reelección del presidente Danilo Medina fuiste tú, ¿verdad? Pero no estoy equivocado. Mira, estaba la situación. Pero es verdad, yo no estoy equivocado. No, claro que no. Estaba la situación con una alta aprobación de su gestión pública. No había claridad en que con otras opciones pudiéramos retener el poder. Y había que continuar con una ejecución programática, que es una ejecución programática del partido. Y le diría que es una ejecución programática guiada por el pensamiento de Bosch, la que ha hecho el PLD desde el 96. Desde el 96. Ha habido una visión que cada uno de los gobernantes ha cumplido una parte dentro de esa visión programática del PLD, con una característica, que las gestiones del PLD han sido exitosas en términos económicos. Ha habido crecimiento económico. Si usted se sitúa y hace una visión a la capital, por ejemplo, se da cuenta del crecimiento vertical de la ciudad, que esa es la prueba más fehaciente, más objetiva del crecimiento económico. Hay un crecimiento social. Igualmente en términos sociales. Lógico. En esta gestión del presidente Medina ya finalmente, en estos 4 años, ha habido una reducción de la pobreza extrema de un 9.8% a un 2.8% de pobreza extrema. La pobreza general se ha reducido de un 39% a un 23%. En una situación comprobada por la CEPAL y otros organismos internacionales, que en el país hay más clase media que pobre hoy actualmente. En consecuencia, ha habido un éxito. Entonces, en consecuencia, retomando lo que habíamos partido, en ese momento entonces había una certeza, había un consenso en el PLD, que si el presidente Medina era candidato, era una garantía del triunfo. Segura, era una garantía segura. Lo demás era incierto en ese momento, por situaciones que ahora no vienen al caso. Entonces, yo vi que había esa situación y dije, bueno, debemos darle un cauce a esto institucional. Debemos sentarnos a debatir sobre esto con formalidad. E hice una carta al comité político. O sea, nos acordamos de la carta. Donde le planteé esos temas que usted se ha referido. Se llevó a debate la carta y la carta fue aprobada. Y sirvió de motor para las transformaciones que debieron de darse. Y además se hizo un arreglo constitucional porque siempre he creído,
de los 8 años de gobierno y en consecuencia 4 y 4. El presidente Medina solamente había tenido 4 en ese momento cuando se hizo la modificación constitucional, que entonces se pudo establecer el sistema de los 8 años y él pudo disfrutar de esa condición. Y ahora, Camejo, ¿qué pasa? Porque hay voces que han planteado la necesidad, es más, hay quienes dicen que el vagón de la reelección está en el riel y que va a comenzar, no me conteste ahora, porque vamos a cumplir con estos compromisos. Pero le voy a contestar. Y venimos con eso. Le voy a dar mi opinión sobre eso. Venimos con eso. No se nos vayan. No se nos vayan. Seguimos en este encuentro con Ramón Ventura Camejo. El tema de la reelección es lo que yo decía, que hay muchos legisladores, muchos amigos, muchos funcionarios del presidente que han dicho que el vagón del tren se encarriló y que va en ruta. Como comenzamos la entrevista, dijimos que yo cambié mi formación académica de ingeniero a ciencia política y administración pública. Sí. Entonces, a veces tengo la pretensión de politólogo. Entonces, ¿cuál es mi análisis de la coyuntura? Es el siguiente. Creo que no es justo que al presidente Medina se le haya impuesto una limitación ciudadana de manera particular. Usted no puede establecer una afectación individual dentro de un marco constitucional que deben figurar principios generales de todos los ciudadanos, derechos fundamentales. Y además está el asunto de la irretroactividad desde el punto de vista constitucional. Entonces yo digo, ¿cuál es la situación? No ha sido justo que se haya limitado al presidente Medina de manera expresa en una constitución. Eso no es justo. Veo que es un acto que no es correcto históricamente. Es excluyente realmente. Que es excluyente. Ese es el primer caso. Segundo escenario, está el presidente Leonel Fernández, que es un presidente es un líder con realizaciones. Segundo caso. Está la vicepresidenta Margarita Cedeño de Fernández, que sale con buena aprobación. Pero están un conjunto de líderes jóvenes, talentosos, con el suficiente mérito, el suficiente historial y la capacidad para hacer relevos efectivos. De manera, ese es el cuadro que se presenta. Ahora, todo esto debe pasar por por un filtro. Por un filtro serio del comité político y donde deberá darse un pacto histórico entre el presidente Medina y el presidente Fernández, tomando como referencia la justicia constitucional, la garantía de que el PLD pueda continuar con sus ejecutorias que han llevado a los datos que hemos conversado y que en consecuencia no haya incertidumbre ni trauma en la sociedad dominicana. Es un momento histórico de gran trascendencia, de desprendimiento, de visión histórica. Esos acuerdos deben estar, diríamos, insertados en una trayectoria histórica. ¿Qué queremos ser en el futuro? Y ver qué hemos hecho en estos años. Y realmente, quienes garantizan la mayor posibilidad para continuar con estas ejecutorias. Pero el caldero está caliente. A lo interno del partido hay unas contradicciones que parecen irreconciliables. O yo lo estoy viendo con mucho pesimismo. Estamos en un marco democrático donde se pueden expresar las ideas. O sea, hay momentos diferentes. Este es el debate de las ideas, como diríamos los camaradas maoístas en su tiempo. Sí, sí. Que surjan 1000 flores y compítanse en escuela. Sí. Entonces se planteen las ideas, se planteen las opciones, pero al final debe haber un consenso determinado. Primero por la visión histórica de todo el comité político, por su responsabilidad histórica, por su compromiso con los ideales del profesor Bosch. Más que todo, Y viendo hacia el porvenir y estableciendo la seguridad
de que saldremos airosos una vez más. Yo pienso que con la base cultural del partido llegaremos a una solución que será la mejor solución para la organización y para el pueblo dominicano. Y en lo particular, para el próximo torneo, ¿qué has pensado? Si digamos, el partido entiende que tú eres la mejor opción que tiene para terciar por la senaduría de Santiago. No, esa etapa, pero vamos a hablar de eso. Esa etapa ya finalizó. Y no puede ser. Ya mi etapa podría ser diríamos, de burócrata, pero un burócrata con una nueva visión. Por ejemplo, yo estuve el jueves visitando el Centro de Atención Primaria en Salud de Los Pilones, en San José de la Mata. En San José de la Mata. En Don Juan, en Pedregal y en Rincón de Piedra. Y eso realmente me apasiona. Es decir, cómo lograr que pueda mejorar esta estrategia formidable del SNS y el Ministerio de Salud Pública para establecer un paradigma de medicina preventiva. Como por ejemplo nos encontramos con los casos que tratan esos centros con la desnutrición, donde los niños desnutridos, es decir, son tratados con nutrientes, con vitaminas y son diríamos, reconfortados, reanimados en su contextura. Hay un control del niño sano, o sea, según la edad, cuál es su peso y cuál es su tamaño. Ejercen, diríamos, el control del cáncer cervicouterino. Tienen los medicamentos catastróficos para los que tienen hipertensión arterial, diabetes, tuberculosis. Entonces, son unos logros que usted logra de la administración pública que no creo que desde otro espacio me puedan satisfacer. Lo único que se puede corregir con esto es que hay que apostar a la continuidad del partido de ustedes para que puedas hacer esa labor. Camejo, gracias por estar alguien me preguntaba, le decía sobre cuando visité el Cabral Ibáez, sobre los medicamentos de alto costo. Yo le decía a usted que entonces si se producía un cambio ¿cómo hizo? ¿Se le iba a dar continuidad? Yo le dije que Dios no quiera eso. Bueno. Que Dios no quiera eso. Gracias, Ramón Ventura Camejo. Gracias a ustedes por estar con nosotros en este nuevo encuentro.